Estimables compañeras y compañeros que laboran dentro de la materia laboral, un cordial saludo. Este video tiene la finalidad de brindar una breve exposición acerca de algunos aspectos relevantes a considerar en las operaciones de cálculo para los extremos que comprende el proceso judicial de riesgo de trabajo. Para el cálculo de riesgos de trabajo es muy importante tener en cuenta la normativa base que respalda ese tipo de extremos laborales. En primera instancia tenemos los artículos 205 y 208, que son los que le dan el fundamento legal a la normativa técnica del Instituto Nacional de Seguros, el cual es la entidad encargada de establecer los parámetros objetivos respecto a los cuales se va a llevar a cabo el cálculo. Tenemos además los artículos 201, 206 y 218 que se refieren a el tipo de prestaciones que es posible solicitar en un proceso judicial de riesgo de trabajo. Luego, particularmente para las incapacidades que en este tipo de proceso se presentan, tenemos los artículos 223, 236 y 237 en lo que se refiere a la incapacidad temporal. Luego los artículos 223, 238 al 241 y 246 en lo que respecta a la incapacidad permanente cuando la persona sufre algún porcentaje de pérdida de su capacidad general orgánica. Finalmente tenemos los artículos 223, 243 y 248 que hacen referencia al riesgo por muerte, o sea, cuando la persona a raíz del accidente laboral fallece. En este caso del riesgo por muerte, es importante también aclarar los beneficiarios que pueden aspirar a ese tipo de indemnización. Tenemos en primer lugar al cónyuge superstite, o sea, al cónyuge sobreviviente que ha tenido convivencia con el trabajador fallecido, el cual va a tener un porcentaje de beneficio del 30% durante 10 años, que podría elevarse hasta un 40% si no hay otros beneficiarios. En el caso de los hijos menores de 18 años o hasta los 25 años si siguen estudiando, tenemos que el porcentaje va, en el caso de un hijo, un 20%, de 2 hijos un 30% y de 3 hijos o más hasta un 40% del salario devengado por la persona trabajadora fallecida. En tercer puesto tenemos a la madre de la persona fallecida o del occiso, quien tendrá la posibilidad de aspirar a una indemnización del 20% por 10 años, que puede elevarse hasta un 30% si no hay más beneficiarios. En el caso del padre de la persona fallecida, un 10% por 10 años, siempre que ese padre sea una persona mayor de 60 años y no pueda laborar. Es importante considerar que estas indemnizaciones de riesgo por muerte no se pueden conmutar, o sea, no pueden pagarse de una vez durante los 2 primeros años, sino que tendrán que ajustarse a los pagos mensuales correspondientes. ¿Y cómo fijamos ese monto de salario para poder determinar las indemnizaciones? Para eso tenemos que hacer referencia a los artículos 206 y 235 del Código de Trabajo. A partir de esa normativa, tenemos que el salario a considerar es el de los 3 meses anteriores a la fecha en que aconteció el riesgo de trabajo o bien que se manifestó la enfermedad laboral. Aquí tenemos 3 variables que la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha establecido. La primera, que es la que establece como norma estos artículos, es que sea el salario reportado
en planillas de riesgo de trabajo según lo que se hubiese informado al Instituto Nacional de Seguros. La segunda variable es el salario mínimo de la actividad, particularmente en los casos de riesgos no asegurados, en donde no es posible llegar a un monto salarial determinado. Y una tercera variable que también la jurisprudencia ha aceptado es el salario devengado, o sea, el salario real que la persona percibía. En este caso sí se requiere que se pruebe. Bien, procedamos entonces a ver cómo es que se calcula, y para eso, primero que nada, también vamos a tomar en cuenta los tipos de porcentajes de incapacidad permanente que eventualmente puede sufrir una persona. Tenemos la incapacidad menor permanente, que es aquella que va del 0,5% al 50% de pérdida de su capacidad general orgánica. Ahí se le otorga una indemnización por 5 años pagadera mediante rentas mensuales. La otra situación es la incapacidad parcial permanente. En este caso estamos ante una pérdida del 50 hasta el 66% de la capacidad general orgánica, y acá la renta que se otorga es por 10 años pagadera también en forma mensual. Luego tenemos la incapacidad total permanente. Esta incapacidad es cuando la persona sufre una pérdida de más de 67% o más de su capacidad general orgánica. En este caso, lo que se otorga es una renta vitalicia. Eso quiere decir una renta de por vida, pagadera también por rentas mensuales. Y finalmente tenemos la última categoría, que es la de gran invalidez. En este caso, la persona no solo tiene que tener la condición de invalidez de más del 67%, igual que en la total permanente, sino que además la persona requiere asistencia vital para realizar sus necesidades básicas. En este caso, no solo se le va a otorgar la renta vitalicia, sino además un reconocimiento adicional a alguna persona cuidadora. ¿Y cómo entonces es la forma más práctica de explicar este cálculo? Bueno, para eso vamos a utilizar un ejemplo considerando un salario anual devengado por la persona trabajadora de 6.913.296 colones. Ese salario, de acuerdo con la forma de cálculo que ya habíamos mencionado anteriormente, nos representa un salario diario de 22.158 colones, partiendo en este caso de una modalidad de pago no mensual que se calcula respecto a 26 días laborados. Vamos hipotéticamente a pensar que a esa persona se le otorgó por el Departamento de Medicina Legal un 5% de incapacidad permanente y además 52 días de incapacidad temporal. Ante esta hipótesis que estamos planteando, esa incapacidad menor permanente, porque recordemos queda en esa categoría de menor permanente, es un 5%, lo que vamos a hacer es que el salario anual que habíamos obtenido de 6.913.296 lo multiplicamos por el 5%. Eso nos da la suma de 345.664 colones con 80 céntimos que corresponden a la renta anual. Esa renta anual se divide a su vez en 12, que son los 12 meses del año, y nos va a dar como resultado 28.805 colones con 40 céntimos de renta mensual durante 5 años. Pasamos luego a la incapacidad permanente. Aquí es donde hay que tener un poco más de detalle, más de cuidado en su cálculo, sobre todo cuando existen incapacidades que sobrepasan los 45 días
de incapacidad temporal, no permanente, temporal, para efecto de considerar los diferentes porcentajes a otorgar. Tenemos un salario diario de 22.158 colones de vengado, así lo habíamos establecido en la imagen anterior. En primera instancia, para el primer periodo de 45 días, ese monto de salario diario se va a multiplicar por el 60% y eso nos da 13.294 colones con 80 céntimos. Esa suma se multiplica por 45, que son los primeros 45 días, y nos arroja un subtotal de 598.266 colones. Esto es, recordemos, con base a la normativa técnica que establece el Instituto Nacional de Seguros. ¿Cómo se calcula el segundo periodo? O sea, cuando tenemos más días de los primeros 45, como en este caso que ya habíamos dicho son 52. Eso significa que tenemos para el segundo periodo un rango de 7 días adicionales de incapacidad. Aquí el cálculo se hace de la siguiente manera: al 100% del salario mínimo legal, partiendo en la hipótesis o en el ejemplo que estamos dando, que se trataba de un trabajador o una persona trabajadora no calificada, el salario mínimo actualmente al año 2020 es de 10.620 colones con 62 céntimos diarios. Esto se multiplica por 7 días, que es el saldo de los 45 a los 52 que nos faltaban. Y tenemos entonces un segundo subtotal de 74.344 colones con 34 céntimos. Todavía nos falta una parte en este cálculo del segundo periodo posterior a los 45 días. Y es que, además de ese cálculo anterior, tenemos que otorgar del salario diario que teníamos devengado de 22.158 colones, le vamos a restar ese salario mínimo legal, que es de 10.620 con 62 céntimos. Y esto nos da un exceso de 11.537 colones con 38 céntimos. Este exceso, que es el que nos habla la norma técnica, o sea, el exceso entre el salario mínimo y el salario real devengado, lo que se otorga es el 67%. Entonces, a ese monto de 11.537, que es el exceso, lo vamos a multiplicar por 67% y eso nos da la suma de 7.730 colones con 4 céntimos, el cual también vamos a multiplicar por los 7 días, que es el saldo que teníamos, y nos da el tercer subtotal de 54.110 colones con 31 céntimos. Los tres subtotales que hemos revisado se suman y eso nos da el monto total de 726.720 colones con 65 céntimos, que correspondería a la suma total a reconocer a esa persona trabajadora por su incapacidad temporal. Muy bien, vamos ahora a hacer una muy breve explicación con respecto a una figura que es el accidente de tránsito. El proceso de accidente de tránsito no es, como algunas veces se ha entendido, solo el que conocen los juzgados de tránsito, porque la ley de tránsito 9078, igual la anterior, han establecido que cuando es necesario reconocer alguna indemnización por el seguro obligatorio automotor, conocido como SOA, esa indemnización debe ventilarse en sede judicial a través del proceso de riesgo de trabajo, aunque en realidad la indemnización corresponda a un accidente de tránsito. Y lo que responde a esto es porque igualmente el SOA o seguro obligatorio automotor es un seguro universal y solidario para esa materia. Para eso entonces hay que hacer referencia a los artículos 64,
66, 67, 70, 73, 74 y 75 de la Ley de Tránsito 9078, que es la vigente al día de hoy en el año 2020. En este caso, el cálculo de la incapacidad temporal y de la incapacidad permanente es igual a como lo explicamos anteriormente para un riesgo de trabajo. Pero ¿por qué estimo importante hacer esta aclaración? Porque hay algunos aspectos que difieren con respecto a la indemnización específica de un riesgo de trabajo. Y esos son básicamente 3 aspectos. El primero de ellos es que la incapacidad temporal en accidente de tránsito por el SOA solamente se paga por pérdida de ingresos. Eso significa que si la persona no devengaba un ingreso porque, por ejemplo, era una ama de casa o una persona pensionada, esa incapacidad temporal no se le va a reconocer. El segundo aspecto es que se paga hasta el monto de la cobertura. Eso significa que actualmente esa cobertura está en aproximadamente 6 millones de colones y una vez que se agota esa cobertura ya no procede más indemnización. La persona tendría que ir o a cobrar al proceso de tránsito correspondiente o al proceso penal por lesiones culposas en caso de que la incapacidad producto del accidente haya generado un delito de lesiones culposas. Finalmente, el tercer aspecto es que las rentas por incapacidad permanente se pagan conmutadas de manera imperativa. Eso significa que el Instituto Nacional de Seguros tiene que hacer los cálculos para pagarle de una vez a la persona el monto total de su incapacidad permanente. En cambio, en el proceso de riesgo de trabajo, esto es potestativo. Puede ser que el INSS lo apruebe o no lo apruebe. De hecho, ellos tienen un parámetro dinerario sobre el cual aprueban o no esa conmutación para entregarle al trabajador de una vez todo el dinero o eventualmente dejarlo a pagar en rentas mensuales, tal y como le establecería la persona juzgadora en sentencia. Espero que la información brindada sea de utilidad, particularmente en las personas que inician la experiencia de tramitar y resolver los procesos judiciales de riesgo laboral. Muchas gracias por su atención.